Ahora sí, ya. Entonces, nuevamente buenas tardes. Iniciamos nuestra sesión luego de haber superado algunas de las dificultades. Bien, el tema al que vamos a dedicar esta sesión está relacionado con el caudal. Y bueno, en realidad ese es uno de los parámetros más importantes de interés para el cálculo del hidrólogo, ¿no? Sea con la finalidad de determinar los caudales para la disponibilidad hídrica, por ejemplo, ¿no? Para los proyectos de abastecimiento de agua, para proyectos de abastecimiento a centrales hidroeléctricas o para proyectos que van a tener el destino de riego, ¿no? Proyectos de irrigación. Pero en cuanto al interés del curso en el que estamos, el interés también, por supuesto, es el de conocer el caudal, pero es conocer el caudal sobre todo en eventos extremos, ¿no? Porque de lo que se trata es de hacer el cálculo de estos caudales, cálculo hidrológico, para que con esos caudales se pueda luego diseñar las obras hidráulicas de drenaje de los proyectos viales, ¿no? Sean estos alcantarillas, cunetas, uh, puentes y, bueno, otras obras de arte. Pero, bueno, fundamentalmente también está diseñado o destinado al diseño de puentes y, por ejemplo, también de obras de defensa de las obras viales que están junto a ríos o a quebradas, ¿no? Entonces, el dato del caudal es realmente un dato de interés central para el hidrólogo. Y bueno, tenemos que saber cómo se genera el caudal. Entonces, el caudal se genera a partir de lo que conocemos como el proceso de escorrentía. Y bueno, precisamente el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan adquirir los conocimientos, bueno, conceptos sobre el caudal y cuáles son las abstracciones hidrológicas para el cálculo de esa escorrentía superficial y en particular de los caudales máximos, ¿no? Aspecto importante para el diseño de las obras de drenaje en las vías. Entonces veremos lo que es el proceso de escorrentía, lo que es el concepto del caudal, los métodos para la medición de los caudales y, bueno, el hidrograma de caudales. Bien, a ver un momentito, por favor.
Bien, está aún cargando nuevamente el archivo para compartir. A ver, un momentito, por favor. Parece que... Si me pueden confirmar si se puede ver el archivo que está compartiendo o aún no. Dice análisis de frecuencias. ¿Ese es, profe? Sí, sí, lo que pasa es que yo no lo estoy viendo en la pantalla completa. No sé si Ah, ustedes sí, lo sí, sí. están viendo. Sí, sí se ve, profesor. Ustedes lo están viendo en pantalla completa. Ujú. Ya. A ver. Bien. Entonces, ya por un problema o por un detalle técnico, entonces vamos a avanzar hacia un aspecto de mayor detalle. A ver, un momentito, por favor. Bien, entonces los caudales, como les había comentado antes, constituyen uno de los principales datos de interés para el diseño, el drenaje de las obras viales, ¿no? Y bueno, como ven ustedes ahí en el slide, las vías en realidad atraviesan las cuencas y por supuesto las vías atraviesan cursos de agua como los ríos, riachuelos, quebradas, que eh, eventualmente y sobre todo en la época de lluvias transportan caudales que son necesarios ser evacuados con la finalidad de que tenga un funcionamiento adecuado, ¿no? Entonces tenemos vías como las que estamos viendo en pantalla, así como estas otras más retadoras aún. Y bueno, siempre el objetivo es que pues, esos caudales o la escorrentía que se produce en las cuencas, en lo posible no causen daños, por lo menos daños significativos a las obras viales, ¿no? Y bueno, para lo cual será necesario hacer en principio el cálculo de los caudales de máximas avenidas y luego el diseño de las obras viales que resulten más adecuadas, ¿no? Bien, entonces, normalmente o usualmente pues, lo más directo como para hacer el cálculo de los caudales para el diseño constituyen los registros hidrométricos o los registros de caudal en las estaciones hidrométricas, ¿no? Las estaciones de
medición de los caudales. Entonces, allí vamos viendo, por ejemplo, una estación hidrométrica, que es la estación hidrométrica Cunyac, que se encuentra en el río Apurímac, justo en la frontera entre los departamentos de Cusco y Apurímac. Entonces, la estación hidrométrica, bueno, la imagen que se está viendo ahí, bueno, como ven ahí contiene como una torre con una caseta, ¿no? En esa caseta está un limnígrafo que va midiendo los niveles de agua del río. Y bueno, cada cierto tiempo se debe hacer la medición y en realidad cuando se alcanzan diferentes niveles del río, se debe hacer la medición de los caudales de forma completa con la finalidad de determinar los caudales y luego relacionar esos caudales con las altitudes de las reglas que se han medido y de esa forma determinar bueno, construir en realidad una curva de gasto que es una curva que relaciona las altitudes con los caudales. Entonces, en la siguiente imagen vemos la estación hidrométrica, en este caso es la estación de Chosica, y ahí vemos dos personas que desde un carro guaro están haciendo la medición con un correntómetro y lo que están midiendo con el correntómetro, en realidad lo que se mide es la velocidad del agua en el río, ¿no? Los datos que es importante porque determinando la velocidad del agua en el río y con la geometría del río es que se puede determinar el caudal, ¿no? Si ustedes se acuerdan la fórmula para la determinación del caudal, esto lo han visto en el curso de hidráulica. La fórmula para determinar el caudal es Q igual B por A, ¿no? O sea, la velocidad por el área. Entonces, bueno, la forma de la que es, o cómo se mide la velocidad es con un instrumento que es el correntómetro y el área a través de la geometría, ¿no? Entonces, conociendo la velocidad y conociendo el área, uno puede determinar el caudal. Y obviamente para conocer el área hay que medir las altitudes de la sección en la que se está midiendo la velocidad, diferentes altitudes que el agua toma, ¿no? Entonces, de esa forma se determina el área y claro, si vamos determinando las altitudes, va a haber un nivel único del agua en las reglas donde se está midiendo la altura del agua, ¿no? Entonces, ese dato va a ser importante porque esa altura, digamos, que determina, por un lado, el área, va a permitir determinar esa relación que existe entre el caudal y la altitud. Entonces, a esa curva que relaciona la altitud con el caudal se le denomina curva de gasto o curva de calibración también. Entonces, ¿cuál es la utilidad
de esa curva de calibración. Bien, la utilidad es que teniendo solamente los datos de la altura, si tenemos una curva bien calibrada, podemos determinar los caudales, pero previamente habremos tenido que, por supuesto, construir esa curva de gasto, ¿no? Entonces, la construcción de esa curva de gasto se hace con datos de aforo que se deben hacer a diferentes altitudes, es decir, en diferentes épocas del año, tanto en la época de lluvias como en la época de estiaje. Entonces, a través de una ecuación de correlación podemos construir esa curva que relaciona el caudal con la altitud. Y a eso es a lo que denominamos curva de gasto. Bien, entonces, es importante lo siguiente, las recomendaciones que las curvas de calibración o estas curvas de gasto se elaboren una vez al año, ¿no? Menos una vez al año. Es decir, que cada vez se vayan actualizando, porque obviamente en ríos como los nuestros hay una importante dinámica del lecho del río, ¿no? Porque sobre todo cuando hay grandes avenidas puede darse un proceso de erosión, entonces cambian las altitudes, cambia la geometría y eso es necesario, entonces eso obliga a que se tenga que cambiar o actualizar la curva de gasto. Y también, por ejemplo, una vez que ha pasado las avenidas y la velocidad del agua en el río, la velocidad del flujo, disminuye, se puede producir un proceso de erosión o sedimentación y por tanto puede cambiar también la sección transversal donde está ubicada nuestra estación. Por ello, es importante actualizar esa curva de gasto una vez al año. Y bueno, algo que lamentablemente es una práctica muy poco común en nuestras estaciones hidrométricas, ¿no? Entonces, de allí que siempre es necesario ir verificando la consistencia de la información de los caudales en las estaciones hidrométricas. Entonces, la información que se genera en estas estaciones hidrométricas sirve sobre todo la información que se genera en esas estaciones hidrométricas, bueno, nos sirve para construir la curva de gasto y por tanto nos servirá para tener un registro continuo, porque colocamos allí un lígrafo, que es un aparato automático que va midiendo los niveles del río y a partir de la relación caudal-altitud es que podemos determinar de forma continua los caudales en un río, ¿no? Pero vuelvo a decir, con la condición de que se vaya actualizando cada año, por lo menos, ¿no? Cada año hidrológico. Entonces, esta información es útil sobre todo cuando se van a construir estructuras que están en lugares no muy alejados de las estaciones hidrométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se van a construir puentes que están cercanas a las estaciones hidrométricas, podemos utilizar los datos que se han generado en esa estación para hacer los respectivos cálculos y bueno, como lo veremos más adelante, a través, por ejemplo, de modelos de distribución de probabilidades, ¿no? Bien, entonces,
lo que ahora es hacer un ejemplo de la elaboración de una curva de gasto. Entonces, bueno, yo tengo un ejemplo de datos en el Excel y la idea sería con esos datos que son tanto de altitud como de caudal, construir la curva de gasto, ¿no? Y esa curva de gasto es una ecuación teórica, una ecuación matemática. No tiene que elegir cuál es la función matemática que mejor se ajusta. Y, bueno, verificar también, ¿no?, que los coeficientes de correlación o el coeficiente de correlación sea aceptable para poder utilizar esa ecuación. Entonces, a ver, voy a compartir con ustedes la información que se un archivo Excel para construir esta curva de gasto, no sin antes ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, de lo que hemos visto hasta acá. Ya, para Juan Maldonado todo claro. Axel Echevarría, ¿nos puedes comentar qué sería para ti una curva de gasto según lo que hemos venido mencionando en la sesión, por favor? Adelante, Axel. Sí, profesor. Sí, o sea, la pregunta es, ¿qué es una curva de gasto o una curva de calibración? Es una referencia a una relación que existe entre una cota de nivel de agua y un caudal. Ya, y estas se construyen en los lugares donde se tienen o existen las estaciones hidrométricas, ¿no? Sí, profesor. Bien. A ver, por favor, y Julio Geldres, ¿nos puedes comentar cómo se determina el caudal en una estación hidrométrica? Buenas noches, ingeniero. Disculpe, no lo escuché muy bien, lo escuché entrecortado. ¿Me escucha? Disculpe. O sea, la pregunta es cómo se determina el caudal en una estación hidrométrica. De acuerdo al pluviómetro, ingeniero, disculpe, es que no lo escucho muy bien. Me dice del caudal, ¿verdad? En una estación hidrométrica. Sí, el caudal, sí. Debe ser, ingeniero, quizá por la altura del agua, ¿verdad? En la curva que se genera. Sí, ya. Alguien que quisiera describir, por favor, cómo se determina el caudal en una estación hidrométrica. Bueno, lo hemos mencionado ahora también, ¿no? A ver, adelante, Franz, por favor. Sí, se podría calcular con la velocidad y el área, las cuales lo calculamos en base a la sección del río y la velocidad con la medición del correntómetro, como mencionó. De acuerdo, exactamente así, ¿no? O sea, para determinar el caudal hay que medir en la sección transversal del río el área mojada, ¿no? Y, claro, como quiera que
el lecho de un río, la forma del lecho de un río tiene una forma irregular, es decir, no es una figura geométrica, digamos, exacta, no es un rectángulo, ¿no? Si no tiene un perfil variable, entonces se miden por secciones, ¿no? Dependiendo del ancho del río, se pueden elegir varias secciones con la finalidad de determinar de la forma más precisa posible la sección transversal o el área mojada, ¿no? Y luego se tiene que determinar las velocidades, y claro, también, o sea, como no es una figura regular, entonces tiene que determinar la velocidad en diferentes secciones del río. Estas secciones tienen que estar asociadas a las altitudes que hemos medido en las secciones del río. Entonces, de esta forma podemos ir determinando los caudales parciales y luego el caudal total del río va a ser la sumatoria de esos caudales parciales, ¿no? Pero exactamente es así, o sea, hay que hallar el midiendo la sección transversal del río y midiendo la velocidad del agua en el río. Y la velocidad del agua en el río se puede medir en realidad con diferentes métodos, pero el más difundido, el más utilizado es con el uso del correntómetro, ¿no? Entonces, cuando medimos las altitudes del río, digamos, estas van a ser variables porque el fondo es variable, ¿no? Pero la cota de la superficie va a ser única. Entonces, esa cota o esa altura de la superficie del agua es lo que se debe registrar o medir en la estación hidrométrica, ¿no? Que, bueno, se hace o con una escala limnimétrica o con un limnígrafo, ¿no? Bien, entonces, si tengo las altitudes y tengo los caudales, puedo determinar, construir la curva de gasto de tal forma que posteriormente, teniendo bien definida esa relación altura-caudal, nos podrá ser suficiente registrar los niveles para determinar de manera indirecta los caudales, ¿no? Por supuesto que la recomendación es siempre hacer los aforos con una frecuencia de al menos una vez cada 15 días, siendo lo ideal hacerlo cada semana, ¿no? De tal forma que si, por ejemplo, se haría cada semana durante todo el año, tendríamos 52 registros de caudal y, bueno, con esos 52 puntos registrados podríamos construir una curva de gasto bastante precisa, digamos, ¿no? Aproximada a la realidad. Bien, entonces, a ver, voy a compartir este archivo en Excel y ustedes me indican si pueden ver los datos para copiarlos, recogerlos y construir la curva de gasto, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Bueno, a ver, va a ser necesario que convierta a PDF, porque aparentemente estos archivos, bueno, esta opción solo nos permite compartir archivos tipo PDF, ¿no? O
o bueno, sí, este archivo no es posible. En el Excel no es posible compartir ese archivo, pero bueno, lo voy a poner en el PDF para que ustedes puedan ver los datos. A ver, un momentito, por favor. En unos 3 minutos. Bien, entonces ahora voy a ir hacia la lámina en la que están los datos. A ver, un momentito, por favor. Ya, no. A ver, un momentito, por favor.
Bien, está aún cargando, por favor. Espero que un minuto ya se pueda ver el archivo que he convertido al formato de PowerPoint para compartirlo, ¿no? Bien, aún algunas dificultades para compartir. A ver, un minuto, por favor. Voy a procurar.
Bien, entonces ahora sí esperemos que comparte el archivo que corresponde, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo la tabla de datos que dice Estación Hidrométrica Foros? Sí se ve. Sí lo están viendo, ¿no? ¿Me confirman? Ya. Ya, entonces, con estos datos vamos a construir la curva de gasto. Entonces, si lo pudieran copiar en un Excel, por favor. Entonces, ahí lo que estamos viendo son bueno, esta es información que se extrae de los aforos. So, cuando uno hace un aforo, lo que está haciendo es medir el caudal de un río. Entonces, el dato que obtiene es el caudal, ¿no? El que se ve en la columna de la parte derecha, pero también debe determinar las altitudes de que ha alcanzado la cota superior del agua, ¿no? O el nivel del río. Entonces, ahí se van formando o se van conformando diferentes puntos y esos puntos van a obedecer a una determinada distribución que puede ser representada con una ecuación, ¿no? Entonces, bueno, la actividad consiste en copiar estos datos en un Excel y luego construir la curva que relacione la altura con el caudal y esa va a ser nuestra curva de gasto, ¿no? Entonces, por favor, les solicitaría que trabajen en ello. Nos espero que esto pueda llevar creo que llevará unos 10 minutos, ¿no? Yo solicitaría a cualquiera de ustedes que pueda compartir el resultado. O sea, la idea es, luego de tener estos datos puestos en el Excel, determinar cuál es la ecuación que mejor representa a estos puntos, a esta relación entre la altura y el caudal. Entonces, con esa ecuación, bueno, en función del de correlación y del tipo de ecuación que uno determine, ya puede luego determinar a partir de los datos de las alturas o altitudes de la regla limnimétrica o limigráfica, los caudales que corresponderían a esa estación hidrométrica, ¿no? Entonces, por favor, creo que unos 10 minutos está bien, pero si van terminando antes, me ponen en el chat, por favor, para ir viendo con ustedes los datos. Y por un caso, si pudieran llevar, o sea, del trabajo que que hagan en Excel, si lo pueden llevar luego a un formato PDF o al formato del PowerPoint para que lo puedan compartir cuando les solicite, ¿no?
Bien, entonces, ¿cómo va? ¿Me comentan, por favor? A su vez, si pudieran hacer una captura de pantalla, porque voy a dejar de compartir esta pantalla. No, voy a pedir que lo compartan, por favor. O sea, bueno, una vez que ustedes lo trabajen en Excel, bueno, voy a pedir aleatoriamente a unas 2 o 3 personas que compartan los resultados para que ustedes puedan compartir. Lo tienen que poner en formato PDF o en PowerPoint para poder compartirlo, ¿no? Es decir, del Excel lo llevan al PowerPoint o al PDF y comparten ese archivo cuando les soliciten, ¿no?
Bien, entonces, a ver, por favor, si pudiera compartirnos lo que ha desarrollado Camila Pando, por favor. Camila, si pudieras compartir lo que has desarrollado, por favor. Camila, ¿nos confirmas que estás en clase? Lino Abadua, si puede compartir lo que ha desarrollado, por favor. Le doy la opción. Lino. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera compartir lo que ha desarrollado, por favor? Bien, entonces voy a dar, a los tres les voy a dar la opción, a Hitler Soto, Telvina Jaramillo, bueno, hasta los cuatro, hasta ahí nada más, ¿no? A ver un momentito, por favor. Adelante, por favor. Soto, si ya puede compartir. Bien. Entonces, esta es una ecuación de tipo potencial, exponencial. Bueno, eso se construye con el Excel, ¿no? Lo que quería saber es si en el eje Y, ¿qué es lo que tenemos? La altura, ¿no? Y en el eje X están los caudales. ¿Puedes confirmar eso, por favor? Sí, profesor. Ya, excelente. Y bueno, se tiene un buen nivel de correlación, ¿no? 0.993. Está muy bien, muchas gracias, Hitler Soto. A ver, luego Juan Maldonado y luego Paola Crispín, ¿no? Sí, sí, Juan, por favor. Ya, ingeniero, ahorita comparto, un momento. Ya, excelente. Compartir este. ¿Se puede visualizar? Aún no. ¿Ahora? Ahora está comenzando, sí. Ya, yo he hecho esto. He hecho más que todo el tema del caudal, le he puesto en el eje Y y en el X le he puesto la altura. Ya. Está bien, ¿no? O sea, claro, la forma de la ecuación va a ser distinta, digamos, ¿no? Pero si uno reemplaza los datos, eh, claro, usualmente la variable independiente La altura. tendría que ser la altura y la variable dependiente es el Ok. caudal, ¿no? Ok, ingeniero. Entonces creo que inclusive ahí, claro, la variable independiente normalmente es X y la variable dependiente es Y. Claro, acá Entonces, tengo que considerar la variable independiente, la altura, ¿no?
y mi Ya. variable dependiente del caudal, pero ahí creo que hace mejor. No, Porque pero igual, o sea, es correcto. O sea, en este caso la variable independiente va a ser la altura y la variable dependiente va a ser el caudal. En el caso tuyo es así, ¿no? O sea, exacto. ya, Justamente entonces es correcto. Es correcta esa representación, solo que usualmente, como la altitud se pone en el eje Y, pero en cualquiera de las dos formas, o sea, como ha sido presentada previamente por Soto, o como lo estás presentando ahora, está bien, ¿no? O sea, porque finalmente los resultados deben Oh, ser los mismos, ¿no? O sea, uno le da una altura y lo que debe obtener es un caudal. Entonces, por ejemplo, uno le puede dar cualquier altura. Estamos en el rango por ejemplo, si le das 1 metro, ¿cuál sería el caudal para la ecuación que has formado? metro, 26.278. Entonces, si lo puedes hacer con la ecuación, eh, ¿Cómo sería? O sea, yo lo calculo así, como usted me dice 1 metro, yo lo calculo por el tema de reemplazar X en 1 nada más, pero ahí, ¿cómo sería? Discúlpeme, la verdad. claro, o sea, está bien, reemplazar en el X Claro, sería pues 1. claro, mentalmente lo he hecho, ¿no? O sea, Ya, ¿y cuánto sale? 26.278 metros cúbicos por segundo. Ya, pero el 1 elevado a la 1 a la 1, ¿no? O cómo, No, no, entonces no, la ecuación es, la ecuación es ya, si X. puedes escribir esa ecuación al lado y después lo reemplazas el X con 1, ¿y cuánto resulta? Si puedo destruir. O sea, a No, lo no, que me no, refiere, a lo que se refiere usted es, quiere que yo despeje X, o cómo es la cosa. no, claro, si puedes construir la ecuación ahí en una celda y luego haces referencia a otra celda donde vas a poner el valor de X. Ok, ok, ok. Entendido. Eh, a ver. Mm, Entonces ahí el I, bueno, la ecuación sería 26.278 26.278. por el X, que sería, bueno, el valor de la celda que está arriba, ¿no? Sí, 1.216. No, pero ese valor de X ponle la dirección de la celda de arriba, que sería Ya, esa de listo. ahí. Ajá. Ahora sí, Claro, ahí entonces estaría sale bien. el valor 278. 26.278 y si le cambias, si pones 2, por ejemplo, allí, Como 86 y algo. cambia ahí el valor, ¿no? Exacto. Entonces, si le pones un valor mayor, ¿cuál es la altitud? Por ejemplo, si le pones 4 metros, ¿cuánto saldría en Justamente X? con el 4 el máximo es 3,05 según los datos que me da, pero si le coloco Sí, 4 sí, me sale pero como si se 2. hace claro, se puede hacer una extrapolación, ¿no? Digamos, esa es la ventaja de las De la ecuaciones. ecuación, de la ecuación de la regresión, exacto. Ajá. Ok, Entonces, entiendo. ya es correcto, sí. Ok, Entonces, está bien, ahí, muchas por gracias. ejemplo, ¿no? No, gracias a ti, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, ¿no? Si se les puede preguntar y decir, construir la curva de gasto y después cuál sería el caudal para una altitud de tanto utilizando esa curva de gasto. Entonces, bueno, se puede determinar de esa forma, ¿no? Porque ya se tiene la ecuación. Ya, muchas gracias, Juan. Adelante, por Muchas gracias a favor, usted. Etelvira, si puede compartir lo que ha desarrollado. Sí, profesor. ¿Se puede ver? Sí, Yo me llegué del video que estaba en el PPT, en el link, y decía que armemos la gráfica, lo configuré de forma exponencial y armé la ecuación y cogí alturas, por ejemplo, para convertirlas en caudales y solo reemplacé en la ecuación, la que está aquí.
igual a ver si reemplazas con 2 metros, o sea, en la altura, Si le pongo ¿cuál 2, sería? sería 89.7216. Eso es, bueno, algo ligeramente diferente del que estuvimos antes, ¿no? No sé si es porque se estaba utilizando otro tipo de ecuación, pero claro. Creo Y que si se le ponen ahí, 7216. Configure mal. 86.66. ya, ahora sí, sí, perfecto. Está muy bien. Entonces, ya, muchas gracias. Si puede compartir ahora, por favor, Paola Crispín. Adelante, Paola, por favor. Sí, hola, ¿se puede ver, profesor? Sí, adelante, aún no lo se entiende. Ahora sí, ahora sí. A mí no me salió, profesor, no entiendo en qué quedé. O bueno, me salió la ecuación así, pero o sea, no tiene sentido lo que me salió. En mi Claro, caso en puse el realidad debería caudal ser, aquí, ya, el caudal y la altura, y traté de comprobar, bueno, sí, con digamos otro caudal, pero no. ya. Ahí, bueno, habría que revisar. En realidad debería ser una sola curva. Me parece que has puesto dos ahí, una recta y luego Allá la otra sí. curva, ¿no? Pero bueno, habría que revisarlo. Ya hemos visto con las dos ecuaciones anteriores los Y en valores cuanto al que... orden, profesor, el caudal, porque mi compañero lo hizo así, o sea, no, en este caso Ahora, aquí, ¿me escucha, profesor? sí, 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 estoy escuchando. Bueno, entonces el orden, profesor, sería en X el caudal y en Y la altura o al contrario. Bueno, en realidad se puede hacer de una o de otra forma. Lo Porque aquí que dice a mí de me cero. parece que, o sea, lo que habría que tomar en cuenta es lo siguiente. O sea, ¿cuál es el valor o la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? En este caso, la variable independiente va a ser la altura. Entonces, normalmente la variable independiente va en el eje X y la variable dependiente va en el eje Y. Entonces, lo que pasa es que cuando se representa la curva de gasto, claro, como la altura siempre tiene un significado más relacionado al eje de las ordenadas, es decir, al eje Y, la representación también se puede hacer como hizo su compañero Soto, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, o sea, los resultados deberían ser similares, ¿no? Tal vez no exactamente iguales, pero deberían ser valores similares. No habría mayor inconveniente si se representa el caudal en el eje X o en el eje Y. Pero lo importante es que la ecuación, en cualquiera de los dos casos o como está presentado, dé resultados parecidos, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias. Continuamos. Disculpe, profesor, se me fue el internet. Gracias, profesor. Gracias. Adelante, José Gabriel, por favor. Profesor, ¿únicamente se puede hacer la aproximación con ecuaciones lineales exponenciales o también podemos utilizar ecuaciones polinómicas? Eh, bueno, en realidad, digamos, de acuerdo a la práctica,
estas ecuaciones normalmente sí llegan a tener un grado de aproximación suficiente, estas ecuaciones de tipo potencial o exponencial, ¿no? Sí, sí, o sea, normalmente es esa la potencial, pero ya polinómicas, no sé, habría que ver qué tan bien salen los resultados, pero lo común es trabajar con las potenciales, ¿no? Sí, está bien, ingeniero, gracias. Con gusto. A ver. Bien, estoy entonces nuevamente compartiendo la presentación. ¿Me confirman, por favor, si Sí se ve. si se está viendo? Sí, ¿no? Ya. Entonces, a ver un momentito, por favor. Bien, entonces ahí van viendo, ¿no? Lo que es similar al resultado que compartieron sus compañeros. Y bueno, entonces, cuando uno tiene estos datos de caudal, lo que puede desarrollar, si es que tiene una infraestructura, una estructura que va a diseñar, que está cerca de una estación hidrométrica, eso puede ser muy frecuente en puentes, por ejemplo, ¿no? Igual, si no está tan cerca, pero uno ve que las condiciones hidrológicas de toda la cuenca son similares, entonces puede como utilizar haciendo una relación o una razón entre las áreas, trabajar con los caudales máximos que se han estimado para la estación hidrométrica. Entonces, en realidad esa sería la forma más, bueno, sería lo ideal, ¿no? Que uno tenga una estación hidrométrica cerca del lugar donde va a desarrollar bueno, el diseño. Bueno, en esos casos, obviamente, lo recomendable es utilizar los datos de los caudales máximos, hacer el análisis de distribución de probabilidades, encontrar cuál de los modelos de distribución de probabilidades es el que mejor se ajusta y trabajar con ello, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto también en el caso de las precipitaciones. Por las precipitaciones máximas, hemos trabajado con precipitaciones máximas diarias, ¿no? Acá podemos trabajar con caudales máximos diarios, podemos hacer un análisis de distribución de probabilidades, determinar cuál de los modelos de distribución de probabilidades se ajusta mejor a los datos que se han registrado en la estación, y luego seleccionando el modelo más apropiado, podemos determinar los caudales para los diferentes periodos de retorno. Este término periodo de retorno es bastante utilizado en hidrología y, bueno, se refiere al tiempo promedio en años en que el valor de un caudal máximo o un caudal pico es igualado o superado, ¿no? Entonces, esto siempre y cuando considerando que los eventos anuales son independientes, ¿no?
Entonces, lo que se hace usualmente es tomar el dato más alto de un año hidrológico, del caudal más alto de un año hidrológico, y luego someterlo bueno, a las pruebas de los diferentes modelos de distribución de probabilidades y determinar cuál es el más preciso. Y una vez que se haya determinado ello, determinar con ese modelo los caudales para los diferentes periodos de retorno. Entonces, usualmente, y en el caso del Perú, los periodos de retorno en las vías están dadas las recomendaciones, las metodologías en el manual de hidráulica, hidrología y drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, precisamente, parte de ese material es el que se está compartiendo acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, un criterio para determinar el periodo de retorno es con el uso de esta fórmula, ¿no? Que relaciona el periodo de retorno con la vida útil de la estructura y el riesgo de falla. Entonces, claro, para determinar ahí cuál es el periodo de retorno habría que despejar la variable t, ¿no? Es el periodo de retorno. Es el manual de hidrología, hidráulica y drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar la carátula, a ver si lo tengo acá. No, creo que está en otra presentación, pero es el manual de hidrología, hidráulica y drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y precisamente de ahí he tomado parte de la información que estoy compartiendo ahora con ustedes. Bien, entonces, utilizando esa fórmula que vimos antes, podemos construir una tabla como esta, ¿no? Donde se tiene, por un lado, la vida útil de las obras y luego el riesgo admisible, ¿no? Entonces, como ven ustedes, en la medida que el riesgo admisible es menor, los valores de periodo de retorno van a ser mayores, ¿no? Eso es lógico, ¿no? O sea, si uno es menos tolerante al riesgo, entonces los periodos de retorno van a ser más altos. Existe una relación directa, ¿no? Y de forma similar, si uno le da una vida útil más larga a las obras, los periodos de retorno también van a ser más altos, ¿no? También es una relación directa. Pero, ¿qué es lo que determina y quién determina la vida útil de las obras? Entonces, eso, digamos, no existe algo así totalmente definido, prescrito en este manual del Ministerio de Transportes, y más bien lo que se indica es, ¿no? Por ejemplo, para la vida útil, si son puentes y defensas ribereñas, se recomienda trabajar con 40 años. Para alcantarillas de quebradas importantes, 25 años. Para alcantarillas de quebradas menores, 15 años. Y para drenaje, plataforma y subdrenes, 15 años, ¿no? Entonces, quien define cuál es la vida útil que le va a dar a la obra y cuál es el riesgo admisible es el propietario de la obra, ¿no? Entonces, acá se van dando algunas recomendaciones. Por ejemplo, ya hemos visto las recomendaciones para la vida útil, pero también se dan recomendaciones para el riesgo admisible, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo al tipo de obra, si son puentes, alcantarillas de paso y quebradas importantes, o si son alcantarillas de paso y quebradas menores,
drenajes, subdrenes y defensas ribereñas, ¿no? Diferentes valores de riesgo admisible. Un aspecto que se critica a esta metodología, es decir, a la que utiliza la fórmula que les he compartido antes, esta fórmula, es que los valores de los periodos de retorno pueden salir sobreestimados. Es decir, que pueden salir valores más altos y de hecho existen metodologías alternativas como la que relaciona el beneficio-costo, ¿no? Es decir, el que pueda determinar la relación beneficio-costo más óptima, es decir, mejores resultados con un menor costo, sería ese lo recomendable. Y eso se puede utilizar, y de hecho se está utilizando, por ejemplo, para el diseño de las defensas ribereñas, de los proyectos que van a proteger ciudades o van a proteger campos de cultivo. Se puede utilizar, de hecho se está utilizando una metodología diferente a esta, ¿no? Pero si van a hacer proyectos de drenaje en obras viales, la recomendación es utilizar este manual, ¿no? Porque, digamos, es lo que está establecido por la autoridad en el tema, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, bueno, los modelos de distribución de probabilidades, esto ya lo hemos visto en el momento de hacer el análisis de frecuencias con datos de precipitaciones máximas diarias, es muy similar para el caso de los caudales, ¿no? Estos, bueno, son los métodos que están mencionados en el manual de hidrología, hidráulica y drenaje del Ministerio de Transportes. Y de hecho, digamos, si uno se va a regir por lo que indica el manual, tendría que utilizar solamente estos modelos de distribución de probabilidades, ¿no? Entonces, si van a trabajar con el Hydrognomon, tendrían que determinar de estos 8 modelos de distribución de probabilidades cuál es el que mejor resultados presenta y seleccionar ese para la determinación de los caudales de máximas avenidas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no vamos a repetir ya lo del Hydrognomon, ya lo conocen ustedes, lo hemos tomado en la evaluación. Y bueno, acá se va mostrando, bueno, algunos ejemplos. Bueno, el ejemplo en el caso de la cuenca del río Tumbes con modelos de distribución de probabilidades, pero bueno, aplicadas a las precipitaciones y también anteriormente desarrollamos el ejemplo con los caudales, ¿no? Entonces, de forma similar a cómo se desarrolla el ejercicio o la aplicación de los modelos de distribución de probabilidades con la precipitación, se trabaja con los modelos de distribución de probabilidades para los caudales, ¿no? Es más, o sea, yo diría que entre ambos, o sea, si uno aplica los modelos de distribución de probabilidades a los caudales y uno aplica los modelos de distribución de probabilidades a las precipitaciones, los resultados de los modelos de distribución de probabilidades que se aplican a los caudales ya se pueden utilizar directamente, porque son resultados ya que estamos buscando, que son los caudales. En cambio, en el caso de la precipitación, uno determina esos valores asociados a periodos de retorno de la precipitación y después va a tener que aplicar un modelo de transformación de precipitación en caudal. Entonces, no se puede usar, obviamente, directamente, porque luego, como dije al inicio de nuestra sesión, el dato de interés del hidrólogo es el caudal, fundamentalmente, ¿no? Pero claro, ¿por qué entonces ustedes preguntarán y por qué se hace el análisis de distribución de probabilidades en las precipitaciones? Esto debido a que es bastante común
la ausencia de datos de caudales en los lugares donde estamos haciendo el diseño, ¿no? Porque de hecho, por cuencas existen pocas estaciones hidrológicas o hidrométricas, y ese no es solamente el caso del Perú, también en otros países, porque claro, es difícil también tener muchas estaciones en toda la cuenca, ¿no? Se tienen en algunos casos, en las cuencas se pueden tener una, yo diría hasta unas 3, 4 estaciones como máximo. Y claro, si es que uno está haciendo el diseño de una vía y no tiene una estación hidrométrica cerca, lo que tiene que hacer es trabajar con los datos de precipitación que sí son más comunes o abundantes en nuestro medio, ¿no? Bien, entonces, a ver, veamos acá, se van mostrando algunos ejemplos en la cuenca del río Tumbes y resultados para eventos específicos como el Niño del 82-83 o del 97-98. Y también, bueno, se tienen datos de caudal, por ejemplo, en la estación El Tigre. Con esos datos se pueden hallar directamente los caudales para el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se va a construir si se va a diseñar un puente sobre el río Tumbes, eh, aguas abajo de la estación El Tigre, entonces la recomendación sería, en ese caso, utilizar los datos de los caudales máximos que se han registrado en la estación El Tigre, ¿no? Y hacer el modelo de distribución de probabilidades y determinar los caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno y con los criterios que están establecidos en el manual del Ministerio de Transportes, determinar el periodo de retorno para el diseño. Bien, entonces, hasta acá, por favor, si hubiera alguna consulta, alguna pregunta. A ver, John Pomazonco, ¿qué nos podrías comentar respecto a la utilidad o a la funcionalidad que tiene el hacer estos análisis de distribución de probabilidades con los caudales máximos, bueno, para el diseño de las vías? John Pomazonco. Sí, adelante, por favor. ¿Se me escucha? Disculpe, ingeniero. Se te escucha, sí. Adelante, por favor. Sí, bueno, de acuerdo como usted lo presentó, realmente para determinar nuestro caudal sería lo adecuado para los diseños que vamos a trabajar nosotros como ingenieros civiles, debido a que debido a que el caudal un mal diseño con un caudal inadecuado, puede generar que nuestro canal o reservorio que preparemos sufra daños por el mismo agua, por la misma fuerza del agua. Y como usted lo mencionó, es adecuado saber, poder determinar perdón, ¿cómo lo mencionó el nombre? Con el hidrogromo y con el programa, los diagramas de probabilidades, no me acuerdo muy bien el nombre, disculpe, para poder determinar el caudal óptimo. El caudal, ahí está, perdón. Los modelos de distribución, ya me acuerdo, los modelos de distribución adecuados para nuestro diseño de canal. De acuerdo. ¿Algún voluntario que pudiera comentar o explicar
utilidad o funcionalidad principal que se tendría con, con el análisis de la distribución de probabilidades de caudales máximos en una cuenca. O sea, ¿qué función, qué utilidad principal tiene el desarrollar eso? Un voluntario, voluntaria, por favor. Ahora la pregunta finalmente es, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso? ¿Por qué lo hago? ¿No? ¿Por qué hace el hidrólogo ese análisis de distribución de probabilidades de caudales máximos? ¿Cuál es la utilidad? Diego Durán, ¿nos puedes comentar qué opinas, por favor? Adelante, Diego. Por un voluntario, voluntaria. Bueno, la finalidad fundamental es determinar los caudales para el diseño, ¿no? Y estos caudales están asociados a periodos de retorno, ¿no? Y el periodo de retorno se determina a su vez en función de criterios o de dos variables, ¿no? La vida útil y el riesgo de falla. Entonces, el trabajar con esos dos criterios también nos ayuda a determinar finalmente cuál es la dimensión de la obra que uno va a construir, ¿no? Ojo que no se trata tampoco de construir algo que no necesariamente va a soportar cualquier evento. Siempre existe un riesgo, ¿no? O sea, no hay estructuras que no tengan o en el que esté ausente el riesgo. De lo que se trata de determinar es hasta qué punto, digamos, se puede tener un cierto riesgo, de tal forma que eventualmente, o sea, inclusive se puede considerar que podría fallar siempre y cuando, o sea, el reemplazar esa estructura tenga un beneficio-costo o un costo-beneficio más apropiado, ¿no? Es decir, si voy a construir una obra que me va a soportar un caudal y un periodo de retorno muy alto, de unos 200 años, pero los costos van a ser sumamente elevados, allí hay que evaluar también adecuadamente si, por ejemplo, podría resultar más conveniente hacer un diseño para una obra de unos 100 años de periodo de retorno, tomando en consideración que en el caso que falle pueda ser reemplazada y, claro, económicamente resulte más justificable o viable que hacer una obra para un periodo de retorno más alto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, o sea, las recomendaciones en principio, seguir las recomendaciones o los criterios que están establecidos en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes. Y bueno, luego obviamente se tiene que aplicar el mejor criterio del hidrólogo para el diseño, ¿no? Bien, entonces, bueno, propongo hacer un break de unos 10 minutos y luego pasaríamos a la segunda parte que va a estar más relacionada a los métodos para el cálculo de los caudales máximos en función de la información de la precipitación máxima. Bien, entonces, si no hay algún comentario, alguna pregunta, retomaríamos nuestra sesión en 10 minutos.
Bien. Hasta luego entonces.